Buenas tardes. Este es un programa, ya lo saben ustedes, que al menos esa es nuestra intención, trata de ser lo más objetivo posible. Hace unas cuantas semanas hablábamos de las caras de Belmez. Se expusieron en ese momento una serie de teorías, una serie de hipótesis, una serie de estudios, pero faltaba otra parte, por decirlo así, otro aspecto de las caras de Belmez. Había una persona muy vinculada a este tema que durante el periodo en el que gozó de la popularidad a través de la difusión de los periódicos se hizo conocido de todos, ya lo era como parapsicólogo, pero se le vinculó inmediatamente a este tema porque aparecía en todas las informaciones, porque él hizo estudios serios, rigurosos, y probablemente es el investigador que más tiempo estuvo allí y que más cosas hizo. Entonces era forzoso hablar con él, escuchar su opinión y ver cuáles fueron las conclusiones a las que él llegó. Se trata de don Germán de Argumosa, al que todos ustedes conocen y al que sin más le empezamos a preguntar sobre el controvertido tema de las caras de Belmez que tanta tinta ha hecho gastar. Germán, ¿cómo entraste en contacto con el tema de las caras de Belmez? ¿Cómo llegó a ti? Bueno, antes quiero decirte que yo me había propuesto no volver a hablar en público de este tema, porque como todos sabemos, saltó a los medios informativos y no siempre fue tratado con el debido rigor. Generalmente se habló de este fenómeno dentro de un gran sensacionalismo. Yo tuve noticias de que habían aparecido unas caras en Belmez de la Moraleda, en la provincia de Jaén, pero me dijeron que allí acudía mucha gente. Y aun cuando siempre es conveniente coger estos fenómenos desde su comienzo, me hablaron de tales cantidades de personas, de tal muchedumbre, que dejé pasar los primeros meses, hasta que tuve ocasión de entrar en relación con el entonces gobernador civil de Jaén, el señor Ruiz de Gordoa. Tuvimos una entrevista en su despacho, me dio toda clase de facilidades, me pidió que iniciara una investigación. Esto me interesa, perdona, te voy a interrumpir más de una vez. Sí, no, dime, para concretar puntos. Interesa dejar claro si fue tu propia iniciativa o fue porque el gobernador civil de esa época te invitó o te pidió tu investigación en torno a las caras de Belmez. No, la iniciativa partió de mí. Lo que sucede es que al hablar con él en Jaén, al presentarme a él antes de iniciar la investigación, entonces él me pidió que la iniciara, que estaba muy interesado. Incluso me dijo que elaborara un informe que luego él le daría su curso a las autoridades superiores, y así lo hice. Recuerdo que en aquella conversación donde me dio, como digo, toda clase de facilidades, llamó, incluso por teléfono, a las autoridades de Belmez diciéndole que se pusieran a mi disposición, cosa que desde entonces ha venido ocurriendo sin ninguna excepción. Yo, claro está, le pregunté en principio que cuál era su opinión. Entonces él me contestó que había hablado con las autoridades del pueblo y que, caso de que allí hubiese fraude, les pedía que este fraude se descubriera, porque realmente aquello pues empezaba ya a molestar. Así fue como yo inicié las investigaciones en Belmez, bajo el patrocinio, podemos decir, del gobernador civil, señor Ruiz de Gordoa. Yo fui allí, estuve el primer día pues varias horas, de entonces acá son muchísimas horas las que yo me he pasado en Belmez. He empezado diciendo que yo no hubiese querido volver a hablar en público de este tema, y si hoy lo hago es precisamente por esa misión a la que tú has aludido, que es necesario que, y yo te agradezco esta invitación, que era necesario que yo dijese lo que en mi opinión es Belmez, pero no solamente en mi opinión, que esto valdría poco, sino en opinión de expertos, en opinión de personas como el profesor Fassbender, que tienen un prestigio y una autoridad consagrada en todo el mundo en el campo de la parapsicología. Bien.
cuando yo fui a verme, me encontré con unas caras, entonces empecé a preguntar en fin, sobre lo que había ocurrido antes de mi llegada. Entonces me dijeron que había aparecido el 23 de agosto de 1971 un rostro que la familia, cansada de que allí fuese gente a verlo, emitiendo opiniones no siempre favorables para la familia Pereira, entonces su hijo, el hijo mayor, Miguel, el hijo mayor de María y de Juan, decidió picarlo. Y de ahí, pues ya todo el mundo sabe, poco más o menos, no vamos a hacer una historia detallada, porque todo el mundo sabe que a partir de entonces pues han surgido una serie de rostros, unos han desaparecido, en ocasiones desaparecen y vuelven, regresan, otras veces se modifican, en fin. La prensa en principio fue sumamente favorable a este fenómeno, pero de la noche a la mañana, donde había dicho sí, dijo no. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué sucedió? Precisamente este viraje de los medios informativos, de ciertos medios informativos, del que se hicieron eco los demás, este viraje de la noche a la mañana, sin intervalo alguno, fue lo que le hizo pensar al profesor Harvender de Friburgo que yo estaba ante la pista de un fenómeno paranormal que tal vez pudiera resultar sumamente importante. Entonces se puso, a través de un colaborador suyo, en comunicación conmigo. Ese colaborador vino aquí a Madrid para tener una entrevista conmigo y me pidió que yo le autorizase a colaborar en las investigaciones que yo había iniciado. Dije que para mí era un honor que nada menos que el profesor Harvender interviniese en la investigación de este fenómeno. Perdona, Germán, dices que el hecho de que la prensa cambiara bruscamente de actitud fue lo que le hizo al profesor Harvender pensar que estabas en la pista de un fenómeno auténtico. ¿Por qué eso le hizo pensar a Harvender ese cambio de actitud de la prensa? Pues porque parece ser que él ya tenía noticias de otros casos, de otros fenómenos, en donde por motivaciones extracientíficas había surgido, en algunos otros puntos del mundo, había surgido una reacción tan Motivaciones políticas, motivaciones religiosas, motivaciones sociales. Hay motivaciones de todo tipo, ha habido motivaciones de todo tipo. Concretamente, en el libro que próximamente aparecerá, donde yo narro las investigaciones realizadas por el profesor Harvender y yo en estas teleplastias, que así se llaman, y que hasta que yo di el nombre nadie supo cómo llamar técnicamente a estas formaciones. Bien, pues en este libro yo digo que voy a contar lo que se dijo, lo que no se dijo y lo que no se pudo decir. Pero el libro no está en la calle. El libro todavía no está en la calle. Haz el favor de anticipar qué es. Sí. Voy a anticipar algo de lo que se dijo, algo de lo que no se dijo, y me reservaré lo que entonces no se pudo decir. Ya veremos, sí. Sí, te dejamos que te lo reserves. Bien, entonces se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era fraude porque, claro, había que justificar el fraude de algún modo. Entonces se dijo que era fraude porque un señor había llevado a su medium, a una medium con la que él trabajaba, a una dotada de facultades de clarividencia, la había llevado a Belmez. Intentó hipnotizarla en la habitación, en la cocina donde surgen estas teleplastias, y no lo consiguió porque había mucha gente. Entonces se trasladaron a la habitación del hotel y dice, y yo lo creo, que allí en estado de hipnosis dijo que todo esto era mentira, que las caras que eran mentira, que era fraude. Insisto, subrayo, yo no lo niego, no lo pongo en duda. Lo que sí niego es que el procedimiento sea válido. Entonces, al cabo de unos días, hubo una señora, a quien yo acabo de conocer, colombiana, casada con un conocido mío de mi tierra, de Santander. Hubo una señora que, al hablar yo de esta experiencia y proponer y decir que iba a realizarla yo también, hipnotizando a una persona allí y que estaba buscando quien que pudiera prestarse a ello, ella me dijo que aceptaba el que ser hipnotizada por mí. En efecto, nos trasladamos un grupo de amigos y esta señora, y allí, delante de la gente, delante de las autoridades, la habitación estaba llena de gente, e hipnoticé a esta señora. Y lo que esta señora dijo se grabó en cinta magnetofónica. Concretamente, entre otras cosas, dijo: las caras no son humanas, dan vueltas por la habitación, quieren hablar, pero no conmigo, etc. Entonces yo me volví a las autoridades que allí se encontraban, me volví a los que podían escucharme, que estaban en torno nuestro, y les dije: señores, esto no tiene ningún valor, en absoluto.
esta prueba no sirve para nada. ¿Por qué la hiciste entonces? Perdona que te interrumpa. Lo hice precisamente para que se viera cómo era muy probable que aquella señora se manifestara en estado de hipnosis profunda en sentido completamente opuesto a cómo se manifestó la medium de aquel otro señor. ¿Por qué? Porque la medium de aquel otro señor captó los contenidos mentales de aquel señor. Es decir, aquel señor estaba en oposición ya a los fenómenos de Belmez. Entonces su medium con la que viene trabajando hace muchos años, pues captó su actitud mental. De la misma manera que esta señora que me había oído hablar en sentido favorable, pues captó mi actitud mental independientemente ya de lo que hubiese oído a nivel consciente. Conviene dejar claro que eso es una hipótesis, ¿no? Sí, es decir, que no sirve. La prueba no sirve para nada, ni la de ese señor ni la mía. Y esto fue lo que dije. Donde aquel señor decía que es falso, en cambio esta señora dice que es verdadero, y además, pues, en fin, dramatizando mucho toda la cuestión. Partiendo de la base, como tú justamente dices, que no se pueden considerar métodos objetivos de investigación, aprovecho para preguntarte qué investigaciones objetivables llevaste a cabo en Exacto, sí. Bueno, pues después de esto, alguien debió advertir que en efecto aquello no era una prueba que llevase a ningún sitio, que aquel no era un procedimiento de investigación, y entonces surgió otro argumento. Y el argumento es este, que se puede ver repasando los periódicos de la época, pues se puede encontrar uno con el argumento que, repito, era el siguiente. Hemos pintado con sales de plata en el laboratorio sobre una superficie de cemento y hemos visto que esa superficie así pintada se oscurecía por la acción de la luz. Entonces concluía que así era como habían sido pintadas las caras de Belmez. Claro, esto no concluye nada, esto no quiere decir nada, porque el hecho de que las sales de plata se oscurezcan ante la acción de la luz, eso ocurre en Sebastopol, en Belmez y en todos los sitios donde haya luz. Por lo tanto, este no era un argumento que concluyera. Lo que había que demostrar es que las sales de plata estaban allí, no que con sales de plata se podía pintar y esta pintura se oscurecía por la acción de la luz. Sin embargo, es lamentable. Este argumento, digamos entre comillas, fue lo que convenció a gran parte de españoles de la falsedad de las caras de Belmez. Realmente se trata de un lamentable test del espíritu crítico de cierto sector de los españoles. Es increíble que esto pudiera convencer a nadie, pero hubo mucha gente que quedó convencida por este pseudo-argumento. Entonces, Bender y yo, mientras tanto, ya habíamos iniciado la investigación y nos decidimos a precintar el suelo de la habitación. Esta era una prueba, de ser positiva, pues una prueba fehaciente. Se precintó la habitación delante de él, el suelo, mejor dicho. Primeramente el suelo de la habitación con un plástico y al mes y con actas oficiales. Al mes se levantó el precinto y nos encontramos con nuevas formaciones, las cuales se levantó también la correspondiente. ¿Habíais tomado constancia, Germán, fotográficamente de las caras antes de realizar? Sí, claro, sí. Se hicieron, el precinto y después. Sí. Se dividió el suelo en rectángulos de 60 por 40, que se fueron numerados, entonces se tomaron una serie de fotografías antes y otra serie de fotografías después, en fin, con el mismo aparato, con la misma cámara, en las mismas condiciones, en fin, etcétera, claro, conservando todas estas constantes, porque si no podía haber modificaciones. Entonces se levantó un acta donde hay constancia, en fin, de que realmente pues allí no solamente había habido modificaciones, sino también nuevas formaciones. Nuevas formaciones. Sí. Perdón, ¿qué posibilidades hay con ese rigor, con ese método que se utilizó, de que se hubiera falseado el resultado? Sí. ¿Es posible que alguien hubiera levantado los precintos? ¿Había posibilidad de eso o no? No, era completamente imposible, porque incluso Bender, con ese rigor que le caracteriza, y que tener en cuenta que es un hombre, en fin, que lleva 40 años en el campo de la parapsicología investigando, que ha alcanzado un prestigio tremendo y que no podía arriesgarse a perder ese prestigio de tantos años en Belmez ni en ningún sitio. Entonces él llegó incluso a poner en los tacos que se fijaron en el suelo con cemento, llegó incluso él a colocar una serie de signos que ni yo quise conocer. Cuando él quiso decirme cuáles eran los signos que había puesto, le dije que no quería saberlo, ni yo quería saberlo. Pero aparte de esto, también en el cemento, todavía hablando, colocamos nuestras huellas dactilares. Es decir, era prácticamente imposible que allí aquello pudiera levantarse para ser manipulado y luego colocado otra vez en la misma posición. Pero es que, posteriormente a esto, incluso precintamos la habitación, pero esta vez ante el notario de Huelma, de un pueblecito cerca de Belmez. Estuvo la habitación precintada y al cabo de un mes
volvió el profesor Bender, vino también un equipo de la televisión alemana, se levantaba al precinto y nos convencimos de que realmente allí también se habían producido modificaciones. En este caso también habéis obtenido Sí, fotografías exactamente previas igual. y luego posteriores. Sí, se hicieron una serie de fotografías antes y después del precintado. Bien, ¿qué otras pruebas, independientemente de estas objetivas que no pueden ser más objetivas, qué otras pruebas podía haber que nos permitieran pensar independientemente antes de realizar estas pruebas, que nos permitiesen estimar que había datos o elementos de juicio más que suficientes para continuar la investigación ya en la forma en que lo hicimos? Pues es que independientemente de que había de entrada una certeza moral, pero nada más que certeza moral, en cuanto a la advertencia del gobernador civil, ya citada la advertencia, es decir, de que las autoridades tenían que descubrir si allí había fraude o no, cosa que realmente en un medio rural y para las autoridades del mismo no resultaba nada difícil, porque además el fenómeno persistía, es decir, no es algo que surge y que desaparece o que se mantiene unos días y luego no se ha vuelto a saber de él, no, es que seguían surgiendo nuevas formaciones. Incluso la familia Pereira fue advertida muy seriamente de que hasta entonces se podía estimar como una broma, pero de en adelante aquello podía ser, o no podía ser, no, de hecho constituiría delito. Claro, ante estas circunstancias, ante estos avisos, y no obstante las formaciones seguían apareciendo, pues había una certeza moral, simplemente lo que decimos en filosofía, certeza moral. ¿Qué otra certeza moral podríamos tener? Pues la simple observación de las formaciones que representan estilos diferentes, que van de lo que podríamos llamar bizantino, primera y segunda cara, la primera por lo que nos han contado, porque realmente no se obtuvo material fotográfico de la misma, entre la primera y la segunda cara y las últimas caras aparecidas, en donde entre ellas nos encontramos con un perfil que recuerda, el profesor Camões me decía que recordaba mucho a Julio II, que es un anciano de barba, en donde está el estilo, es estilo Renacimiento. Pero es que después nos hallamos con otra de frente, que el otro día apareció también ante las cámaras, que está dentro del más puro estilo expresionista. Y luego hay también estilos académicos de dibujos actuales. No cabe la posibilidad, Germán, de que en una superficie de cemento en la que hay distintas intensidades de color por razones obvias, puedan, tomando 2, 3, 4 puntos oscuros, se pueda uno obligar un poco a ver ahí una cara, como sucede cuando uno observa un techo con goteras, por ejemplo. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces, en fin, pues vemos una superficie y parece que allí hay un dibujo, en fin, que intencionadamente se hubiese hecho? Pues en el caso de algunas caras, de las principales, de las que han sido directamente investigadas, no, porque son caras enormemente expresivas. Es decir, para aceptar como no algo producido por el azar, Bender y yo, como otros parapsicólogos extranjeros, como Carnegie, que también ha estado, etc., entonces tomamos como base de estudio aquellas que no admiten ninguna duda, es decir, cuya probabilidad de que eso por azar se produjera es tan remota que no se puede aceptar, porque hay innumerables rostros que parecen como tal, que podrían como tal interpretarse, pero que no les tenemos en cuenta. Entonces queda otra posibilidad, queda otra hipótesis, que de hecho está descartada por el haber precintado primero el suelo y luego después en otra ocasión la habitación. Pero suponiendo que de alguna manera eso no hubiera servido por razones que ignoramos, se apunta también la hipótesis, o se habla de resultados de una investigación en los que se dice que una de las caras concretamente pudo haber sido pintada con un pigmento tan común que es hollín y vinagre. Sí. Bueno, esto es natural y lo que me extraña es que en ese análisis no apareciera también pues sal y restos orgánicos de comida, porque precisamente esa cara que se recortó y que se empotró en la pared, que aparece coloreada, es una cara que surgió en el lugar donde se guisa y que se sabe que hay hollín y restos orgánicos como natural. O sea que esto no quiere decir nada en absoluto, pero se puede hacer una contraprueba. Es decir, yo invito a ustedes, telespectadores, a que intenten dibujar en su casa, a que intenten pintar con hollín y vinagre y después procuren limpiar, frotar esa superficie y vean a ver si queda algo de lo que han pintado antes. Es decir, que en el supuesto de que se hubiera utilizado ese tipo de pigmento, el hollín con un disolvente como es el vinagre, y eso se hubiera hecho, al frotar, al pasar un trapo, aquello se hubiera ido. Aquello se hubiese ido, pero no solamente se hubiese ido, sino que además no hubiese dado la coloración que tiene. Entonces, el hecho de encontrar allí hollín y vinagre, establecer
la inducción de que por haberse encontrado en análisis hollín y vinagre las caras están pintadas con esas sustancias, en fin, dentro de una elemental lógica no concluye. Bien, de una forma, como conclusión, Sí. ¿cuál es tu opinión sobre el fenómeno de las caras de Belmez? Bueno, mi opinión sobre las caras de Belmez, que el valor que pueda tener es porque es la opinión del profesor Hans Bender y porque es la opinión de otros parapsicólogos del extranjero que han pasado por allí y han dado su asentimiento en cuanto a la paranormalidad del fenómeno. Mi opinión es que se trata de unas auténticas teleplastias, que así es como se denominan. Repito que hasta que yo le di este nombre, pues realmente nadie sabía cómo se llamaban las caras. Se llaman teleplastias. Concretamente, el nombre completo son teleplastias artísticas. Bien, pues estas teleplastias son auténticas teleplastias. Es un fenómeno paranormal extraordinariamente interesante que así se está considerando por los parapsicólogos de casi todo el mundo. ¿Cuál es la etiología? Los que tienen noticia directa del mismo. Dando por supuesto que sean teleplastias, como tú dices, y perdona, el tono de duda no es tono de duda, Sí. sino procuro Claro. ser lo más objetivo Sí. siempre. ¿Cuál sería la etiología de ese fenómeno? ¿Por qué aparecerían allí esas Bien, caras? aquí nos encontramos ya en el terreno de las hipótesis, de la causa de los fenómenos paranormales. ¿Cuáles son las causas de los fenómenos paranormales? Aquí nos movemos en el campo de las hipótesis. No hay más que abrir libros como, por ejemplo, las obras del ya citado y repetido profesor Harvende, las obras de este riguroso parapsicólogo también, como es el doctor Rigel, hablar, por ejemplo, como ahora hemos tenido ocasión en este primer Congreso Mundial de Barcelona que he presidido recientemente, hablar con el profesor Toquet, con el profesor Hast de la Universidad de Edimburgo, también presente en este primer Congreso Mundial, y nos encontramos con una gran perplejidad en cuanto a las causas que operan. Nos vemos en el campo de las hipótesis. Ahora bien, cuando intentamos hallar la causa de este fenómeno de las teleplastias o de otros fenómenos parafísicos, de efectos objetivos o físicos, cuando intentamos hallar la causa de estos fenómenos y no la encontramos en el plano ontológico, donde los hechos se producen, entonces tenemos que recurrir a hipótesis de trabajo. Y mientras una hipótesis no se verifique, cualquier hipótesis es válida, incluso hipótesis defectuosas. Porque ¿cuántas veces en la ciencia una hipótesis defectuosa ha dado paso a unas teorías fructíferas? Dejemos pues el tema en el terreno de la hipótesis en cuanto a su etiología, en cuanto a su explicación, ya que no en cuanto a la autenticidad o no, puesto que hemos expuesto las dos tendencias, las dos teorías que se movieron en torno al fenómeno de las caras de Belmez. Como siempre son ustedes los que pueden, si quieren, sacar sus conclusiones y, por lo menos de momento, ya veremos si con el tiempo volvemos a ello, dejamos aquí el tema de las caras de Belmez. Nada más, buenas tardes.